Uno, dos, tres. Bueno, pues tengan todos y todas muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Cintia Berenice Molina Rodríguez y seré quien modera esta mesa titulada Educación Ambiental y Comunicación para la Sustentabilidad, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quienes tengo el gusto de presentar. Nos acompaña esta tarde el doctor Iscuat Jacinto Vergara. Él es doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios previos en Ciencia Política y Gobierno y Asuntos Públicos. Sus líneas de investigación se enfocan en políticas de cambio climático, adaptación y vulnerabilidad social, ética del cuidado para la educación ambiental y el nexo entre la migración, el medio ambiente y el cambio climático. Por otra parte, su servidora, Cintia Molina, pues soy docente investigadora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y actualmente pues soy autora líder del 7º informe de evaluación del IPCC. Además de nosotros, tenemos el gusto de presentar a los estudiantes quienes presentarán sus avances de trabajo terminal. La dinámica de trabajo, y pido a todos y todas que por favor nos sujetemos a esa indicación, es que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los y las comentaristas también tendremos 10 minutos para retroalimentar estos avances. Les recuerdo que no hay una réplica por parte de los y las estudiantes y que la retroalimentación se debe revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar esta mesa con la presentación de la estudiante Sandra Luz Quintero Serrano, quien presentará su trabajo titulado Afectación emocional frente al cambio climático en estudiantes de secundaria, enfoque de IAP para promover la resiliencia ambiental y juvenil en Cuernavaca, Morelos. Sandra, por favor, tiene usted la palabra. Yo le voy a avisar cuando falten 2 minutos para terminar su exposición. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Permítame un tantito que... ¿Se logra ver la pantalla? Perdón. Todo bien. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien lo decía doctora, mi investigación lleva el nombre de Afectación emocional frente al cambio climático en estudiantes de nivel secundaria, un enfoque de investigación-acción participativa para promover la resiliencia ambiental juvenil en el municipio de Cuernavaca, Morelos. El cambio climático es una de las mayores crisis globales actuales, con impactos ambientales, sociales, culturales, económicos y psicológicos, según el panel intergubernamental de cambio climático. Existe creciente preocupación por la respuesta emocional en niñas, niños y adolescentes frente al cambio climático, destacando afecciones como la ansiedad, el miedo, la tristeza, la impotencia, la frustración. Estas respuestas reflejan una conciencia ambiental significativa, pero sin herramientas adecuadas para poder afrontarlas. La juventud experimenta una disonancia entre conocer la crisis y percibir la capacidad de acción, lo que genera desesperanza o parálisis emocional. En México, los efectos del cambio climático varían según las condiciones territoriales, sociales y económicas. Los jóvenes en contextos vulnerables enfrentan riesgos ambientales y limitaciones en el acceso a la educación climática emocionalmente consciente y participativa. La investigación se lleva a cabo en la telesecundaria Lázaro Cárdenas, ubicada en la zona sur del municipio de Cuernavaca, Morelos, que colinda con el municipio de Temisco. Cuenta con 9 grupos, 3 de primero de secundaria, 3 de segundo de secundaria y 3 de tercero de secundaria. Me enfocaré más en los grupos de primero de secundaria. El objetivo principal de la investigación es identificar las afectaciones emocionales en los jóvenes de secundaria ante el cambio climático como indicadores de vulnerabilidad a través de instrumentos de análisis de factores contextuales con el propósito de generar recomendaciones que fortalezcan la resiliencia ambiental en la población juvenil en el municipio de Cuernavaca, Morelos.
Cuento con 3 objetivos particulares. El primero es identificar los efectos emocionales asociados al cambio climático en los jóvenes de la telesecundaria en el municipio de Cuernavaca. El segundo es analizar los factores contextuales que influyen en la percepción y en la respuesta emocional frente al cambio climático. Y el tercero es elaborar recomendaciones orientadas a fortalecer la resiliencia ambiental socioemocional en la población de la secundaria. Mi hipótesis al comprobar es que los estudiantes de secundaria muestran actitudes y comportamientos de afectación emocional por la falta de información sobre el cambio climático o con la información alarmante del mismo que les llega a sus manos, mezclado con la escasez de programas de resiliencia, manifiestan niveles significativos de estrés, ansiedad, evidenciando una mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Mi metodología propuesta es de 3 fases: la fase de planeación, la fase de ejecución y la de análisis. En la primera fase haré un mapeo de actores estratégicos, tendré la coordinación institucional con la telesecundaria y elaboraré los talleres y las herramientas necesarias para los mismos. En la fase de ejecución realizaré el diagnóstico participativo para conocer justamente qué es lo que ellos entienden por cambio climático y afectaciones, más bien, y factores extremos ambientales. Tendré también el taller de la pecera de emociones. Reconocerán qué emoción sienten a diversos efectos climáticos, y se aplicará el cuestionario de ansiedad y cambio climático. En la fase de análisis realizaré una matriz donde vaciaré toda la información recolectada en los diversos talleres y se hará ahora sí que el cruce de información para llegar a los resultados. Estos resultados se les presentarán a los jóvenes justamente para que de forma colectiva y participativa ellos mismos elaboren sus recomendaciones para fortalecer la resiliencia, ¿no? A nivel juvenil. Y la última parte es generar el informe final y los productos, ¿no? Que también se tiene pensado realizar la presentación ante un quórum en la institución y la entrega a la universidad. Diversos estudios internacionales han indicado que los jóvenes presentan un alto nivel de preocupación por el cambio climático, con manifestaciones que incluyen ansiedad climática, miedo al futuro y desesperanza, rabia, tristeza y frustración. El término ecoansiedad ha sido adaptado para describir este fenómeno, caracterizado por la angustia ante la degradación ambiental y la aparente inacción institucional. En México, los estudios han documentado la falta de programas educativos que integren el componente emocional en las enseñanzas sobre el cambio climático. Reconocen las estrategias que privilegian un enfoque científico y técnico, dejando a un lado las dimensiones psicológicas y afectivas necesarias para un cambio de actitud frente a la crisis ambiental. Los avances que voy a presentar en este momento tienen que ver con un diagnóstico exploratorio, el cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a la directora, al subdirector y al profesor encargado de la materia de ciencias dentro de la telesecundaria. El propósito de estas entrevistas fue conocer la relación que existe dentro de la institución, cómo se relacionan los jóvenes con sus profesores y quiénes son los tomadores de decisión dentro del instituto, la percepción institucional sobre el cambio climático y la pertenencia a implementar el proyecto enfocado a los impactos del cambio climático dentro de la comunidad estudiantil. Los resultados evidenciaron que dentro de la institución están muy comprometidos con programas de educación ambiental. Tienen varias ferias de ciencias, generan muchos proyectos ecológicos y tienen iniciativas orientadas a la sensibilización y a la participación de la comunidad escolar para estas problemáticas. Dentro de las apreciaciones a los entrevistados, cabe destacar 5. La primera, manifestaron que el tema del cambio climático forma una parte en los contenidos y en las actividades educativas dentro
de la telesecundaria, pero que también valoran que este proyecto involucre a los jóvenes de manera participativa y colectiva. También que existe una gran oportunidad de profundizar en las afectaciones emocionales que este fenómeno puede generar, ya que nada, como les comentaba, dentro de su materia de ciencias o biológicas, el cambio climático se ve de manera técnica, no cómo les afecta a ellos en las emociones y en la toma de decisiones. ¿No? Que también los entrevistados valoraron mucho que de manera positiva que los estudiantes generen las recomendaciones para fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia, ya que al apropiarse justamente de la información y ser los generadores de la misma, se interioriza y son ellos como los portavoces de estas recomendaciones. Y también se identificó la necesidad de comprender cómo el cambio climático influye en el bienestar emocional y en la percepción del futuro de las y los estudiantes. 2 minutos, Sandra, por favor. Sí. Dentro de estos avances, también se realizó el mapa diagnóstico de la telesecundaria, el cual tenemos un director, un subdirector, un supervisor escolar. Cuentan también con un consejo técnico, el consejo de padres de familia, la sociedad de alumnos y profesores tienen un orientador, un presidente de clase, los alumnos y el líder del grupo, ya que el presidente de clase no es el mismo que el líder, ¿no? Entonces hay que identificarlos porque ellos también van a ser muy importantes en cuestión del diagnóstico o de la participación de los talleres. Estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por su presentación y gracias también por haber respetado el tiempo asignado para esta. Vamos a dar inicio con la retroalimentación por parte de los comentaristas. Por favor, doctor Giscual Vergara, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Sandra, por la presentación. Bueno, igual, buenas tardes a todas y a todos. Trataré de ser lo más conciso posible con mis comentarios, de manera que pues contribuya, ¿no?, a consolidar el proyecto de investigación que estás trabajando. De entrada, quiero mencionar que, sin duda, el tema de las emociones asociadas con los impactos del cambio climático y, sobre todo, en un sector poblacional que, digamos, está todavía en formación, no solo en términos académicos, sino el desarrollo de la identidad, en general, el desarrollo integral de las personas, pues es un proyecto que me parece muy justificado y muy pertinente. Sin embargo, digamos, creo que en términos de carácter más teórico-metodológico, el proyecto, tanto por el resumen que nos enviaste como por la presentación que tienes ahora, creo que aún necesita bastante elaboración y trataré igual de poner los puntos de manera concisa. Por un lado, considero que hace falta delimitar los temas, ¿no? O sea, de repente hablamos de emociones, de repente es una cuestión muy enfocada en la investigación, acción participativa, de repente es vulnerabilidad, de repente es resiliencia, entonces, de repente es todo, ¿no? Entonces, creo que es importante que definas la línea de investigación o el problema marco de tu trabajo, porque ese es el otro punto. Creo que todavía no hay un planteamiento claro del problema en función del caso que estás trabajando. Es decir, creo que hace falta que expongas o que argumentes cuál es el problema en tu caso de estudio asociado con la cuestión emocional de este sector de la población vinculada con el cambio climático y ahí pues ver cómo entra la parte de vulnerabilidad, de resiliencia, ¿no? Creo que es importante eso. Por un lado, reitero, la cuestión de definir, digamos, el tema general, luego
problematizarlo a partir de tu caso de estudio con el contexto, los antecedentes, las condiciones, las características del caso, tanto en términos territoriales como también en términos de las características de la población con la que vas a trabajar. Y en ese sentido, creo que si vas a trabajar con el marco de la investigación-acción participativa, hay que considerar que este enfoque, una de sus principales características tiene que ver con que los sujetos con los que vas a trabajar son personas coinvestigadoras. Es decir, tienen que construir contigo tanto el diagnóstico como la planeación, es decir, todas las etapas del proyecto, ¿no? Entonces, considero que es importante que hagas una discusión, que problematices este marco o este enfoque en función también de tu caso de estudio, porque no, ni en el resumen, ni en la presentación, pues pude ver, digamos, cómo está involucrada la población, ¿no? Sí están, por ejemplo, autoridades del plantel educativo, están involucrados también docentes, si no recuerdo mal, pero, por ejemplo, los estudiantes, no veo, digamos, todavía ahí la perspectiva en cuanto a la construcción del proyecto de investigación, ¿no? O de la investigación como tal. Insisto, creo que es importante que revises la pertinencia de este marco, dadas las condiciones que se requieren para llevar a cabo un proyecto conforme a ese enfoque. Ahora, y ya, nada más como por último, en la parte teórica, considero que hace falta todavía revisar bastante literatura científica, por lo menos yo no soy experto en la cuestión de emociones vinculadas con el cambio climático, pero pues sí sería importante, por ejemplo, revisar lo que ha hecho la doctora Alicia Poma, que ha trabajado mucho en la cuestión de emociones y cambio climático, mucho en colaboración con Tomás Ogravante. Entonces creo que sí es importante que revises. Y ahí te voy a recomendar también, hay todo en la Academia Australiana, hay bastante trabajo relacionado con educación ambiental y emociones. Entonces, sí sería pertinente que pudieras echarle ojo a todos estos, incluso hay un journal que se llama Australian Journal of Environmental Education, si no recuerdo mal. Entonces creo que podrías revisar el catálogo de ese journal para poder pues ver todo lo que tienen, ¿no? Todos esta academia australiana vinculada con la educación ambiental y las emociones. Entonces, sí, son esos 4 puntos que creo que es importante que los tomes en cuenta para consolidar el proyecto. Insisto, el tema es muy relevante, tienes mucho que decir ahí, pero para poder trabajarlo, es importante que trabajes mucho la parte teórica y metodológica del proyecto de investigación. Pero bueno, insisto, creo que vas por bastante buen camino. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, es mi turno de dar los comentarios, Sandra. Pues yo coincido con lo que acaba de compartir el doctor Scott, pero pues ya en cuestiones más específicas, pues a mí me gustaría como enfocarme más en el marco teórico, ¿no? Yo creo que con base en la presentación que usted nos hizo y pues en la revisión del escrito también, falta como sustentar sobre qué o alrededor de qué marco va a girar su investigación. En lo que usted estaba exponiendo, por ejemplo, a mí me surgía la duda, esto es muy similar a lo que los países hegemónicos, digamos, del norte global, están desarrollando como ecoansiedad, ¿o no? ¿Le serviría ese marco teórico? Por ejemplo, la Universidad de Lund en Suecia y de Utrecht en los Países Bajos están llevando a cabo pues investigaciones de este tipo. No sé si podría adaptarse, ¿no? a su investigación, sería como mi sugerencia, revisar esta parte teórica, porque en mi impresión, con base en su presentación, me da como la idea de que tenemos un problema, tenemos objetivos,
y tenemos avances preliminares, pero entre una cosa y la otra tiene que haber un puente, y ese puente yo todavía, o al menos en la presentación que usted nos compartió, no alcanzo yo a verlo. También es importante que nosotros sepamos articular, ¿no?, esta metodología que usted ya empezó, entiendo yo, a aplicar, con el objetivo y la pregunta. Es decir, la metodología que yo estoy aplicando, que yo voy a llevar a cabo, ¿sí me va a permitir a mí responder los objetivos de mi investigación? ¿Sí me van a permitir a mí responder esa pregunta que yo me he planteado? Creo que faltan esos puentes, ¿no? Porque para mí nos presentó un inicio y casi un final con los avances que ya tiene, pero hay algo en medio que articula estos dos, que debe de servir como puente, y es lo que decía ya el doctor, ¿no? Tanto el marco metodológico como el marco teórico son importantes para que no se evidencie esta desconexión, porque todavía no se alcanza a ver, ¿no?, cómo usted va a dar respuesta a los objetivos que ya planteó, tanto el general como los específicos. Por otra parte, en la recolección de datos es lo mismo, ¿no? Cuando usted robustezca este marco metodológico y diga, ok, mi enfoque va a ser, pues, probablemente cualitativo, ¿no? Y va a utilizar este tipo de técnicas. Estas técnicas, ¿qué instrumentos utilizan? O sea, sí es importante como ser muy detallado en el marco metodológico que usted va a aplicar. O sea, como sugerencia es usted escriba tal cual como lo ha hecho, ya luego viene el proceso de edición, pero sí es importante que le quede claro a usted cómo esa entrevista que hizo, ¿no?, forma parte de una técnica metodológica, y esto a su vez está dentro o contenido de una metodología, y esto también responde a un enfoque metodológico y a un paradigma de investigación. Entonces, creo que sí es importante ir trazando estos puentes que todavía, pues, no se alcanzan. Yo sé que 10 minutos es poco tiempo, que todavía no se alcanzan a comprender o a visibilizar, ¿no? Pero yo siempre también les digo a mis estudiantes, es importante destacar todo el trabajo que se hace en investigación. Y precisamente para eso sirve, ¿no? O sea, hacer este tipo de puentes y mostrar estas articulaciones, porque me parece que va por buen camino, porque ya tiene avances preliminares, pero la verdad, si usted me lo pregunta en un término coloquial, no sé de dónde cómo llegamos a esos avances, y si esos avances en sí responden a la pregunta de investigación, al objetivo que usted tiene. Entonces, esas serían como mis comentarios, sugerencias, también de literatura, ¿no? No sé si es por el lado de la ecoansiedad que podría servirle un poco para este trabajo. Eso ya es trabajo de su director, de su docente director de trabajo terminal y de su comité asesor, pero pues yo le dejo esas sugerencias, Sandra, y muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues hemos dado por finalizada esta primera ronda de presentaciones y retroalimentación. Continuamos con nuestro programa. Damos la bienvenida, por favor, en este momento a Janet Leonor Alfaro, quien presentará su trabajo titulado Cambios generacionales y sabiduría milenaria en San Nicolás Totolapan desde el enfoque de la educación y comunicación ambientales. Por favor, Janet, tiene usted la palabra y cuenta con 10 minutos. Gracias. Voy. Ay, voy, es que ya no me aparece la presentación. Ay, es que no me sale, hace rato sí me salía y ahora no me sale la ventana. ¿De presentación? Sí, ya ve que sí la puse y sí había salido, pero no me aparece la ventana de PowerPoint. ¿No tiene abierto el PowerPoint? Sí, lo tengo abierto, pero aquí, ya me apareció. Ah, Ya, ok. perdón. Sí aparece, ¿verdad? Así es. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Mi tema de investigación es cambios generacionales y sabiduría milenaria en San Nicolás Totolapan desde
el enfoque de la educación y comunicación ambientales. Su servidora, Janet Leonor Alfaro Andrade, y la directora de mi trabajo terminal es la doctora Sandra Grisel Flores Luis. Para empezar, quiero dar una breve introducción sobre lo que es San Nicolás Totolapan. Es un pueblo originario fundado desde 1535. Aproximadamente cuenta con 2.300 hectáreas de territorio comunal, otras aproximadas de 1.900 hectáreas que corresponden al Parque Ejidal y forma parte del suelo de conservación de la Ciudad de México. Sus bosques pertenecen principalmente al sistema de bosque de agua, que abastece el agua al Valle de México. Alberga bosques donde encontramos maderas como pino, yamel y encino. Además, tiene un refugio de aves, mamíferos, reptiles, hongos y plantas nativas. Su principal organización y cómo ellos salvaguardan todo el medio ambiente natural es por medio de una organización comunal encabezada por la Asamblea General de Comuneros y el Comisariado de Bienes Comunales. La educación ambiental aquí resalta principalmente sobre cómo la educación ambiental se aprende en la escuela y al mismo tiempo en la comunidad mediante actividades como la reforestación, el cuidado del bosque, entre otras. San Nicolás Totolapan resalta también principalmente por el senderismo que se ha manifestado últimamente y se ha hecho muy popular, y también porque cuenta con las principales rutas que son el Camino a la Virgen, Valle Malboro, Pozo de Agua, una cascada y, si no mal estoy, se puede ingresar al parque de todos los días, de lunes a domingo. Las problemáticas que enfrenta es la comunidad, serían principalmente amenazas ambientales. Entre ellas tenemos el en cambio climático, podemos encontrar bueno, principalmente lluvia en extremo, sequía, entre otras. La urbanización sería la expansión urbana de la Ciudad de México, que pues está adentrando principalmente en la comunidad, y esto está afectando a toda la comunidad en sí, en sus modos de producción, en el cuidado del medio ambiente en general. En el cambio cultural sería la pérdida de saberes tradicionales, puesto que con todo esto la tecnología viene muy arraigada por parte de la juventud y, y por ello se están perdiendo como estas tradiciones que principalmente aportaban el cuidado para el bosque, el agua y sus modos de producción en bajo impacto. Dentro del marco teórico, quiero resaltar una cita de Enrique Leff, que dice así: el saber ambiental produce un cambio de episteme, no es el desplazamiento del estructuralismo hacia una ecología generalizada y un pensamiento complejo que abre nuevas vías para comprender la complejidad de la realidad, sino hacia la relación entre el saber y el ser. Principalmente en la investigación me estoy basando mucho de Enrique Leff, que vendría siendo uno de los principales pioneros de la educación ambiental. También quiero destacar esta imagen del saber ambiental, donde, por ejemplo, relaciona el sujeto con el objeto, la complejidad ambiental, racionalidad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, interpretación ambiental y principio ecocéntrico. Yo soy licenciada en promoción de la salud como formación y quiero resaltar quiero mencionar que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Nosotros somos medio ambiente y si entre nosotros no protegemos al medio ambiente natural, jamás vamos a poder disfrutar de una salud sana, ni mucho menos nuestro entorno natural va a poder disfrutar de una salud sana. También dentro de la literatura que me estaré basando, vengo manejando autores como Kant, Dewey, Giroux y Giraldo, Carvalho, que principalmente señalan y destacan que la educación debe debe desarrollar capacidades a partir de la experiencia y transformar la realidad. También se entiende como una herramienta para el cambio social y resalta la empatía con la naturaleza. Esta relación con el medio ambiente depende de la cultura y la historia de cada comunidad. También es importante mencionar que muchas generaciones nuevas se están adecuando a un contexto histórico
en la actualidad. Por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos sentían el cambio climático como, bueno, por ejemplo, nosotros presentamos en la actualidad temperaturas muy altas, como un máximo unos 40 grados en diferentes estados de la República, y para nuestros padres que percibían unos 15 grados menos, pues era ya bastante, y nosotros, bueno, yo me acuerdo que de niña no sentía tanto calor como lo siento ahorita en mi etapa adulta. Y pues esto mismo se puede observar también con la preocupación del estudio del cambio climático y las razones que desencadenan todas estas problemáticas y resistencias a la protección del medio ambiente. Como principal planteamiento del problema y como pregunta de investigación, quiero decir que frente a la crisis ambiental y el cambio climático, la educación y la comunicación ambiental se presentan como herramientas fundamentales que en sí promueven una sociedad más consciente y comprometida en cuanto a la sustentabilidad. Por esto mismo, me estoy basando de dos corrientes, la corriente naturalista de la educación ambiental que fue implementada por Steve Bann, que concibe una relación de hombre-naturaleza. Esta crea un lazo emocional a base de un enfoque cognitivo o saberes que son creados a partir de nuestros sentidos y entendemos como parte de la naturaleza misma. Y la otra corriente es la corriente humanista, que aquí no puse quién la implementó porque se basó conforme a muchos autores, y esta viene siendo la interacción naturaleza-cultura, que predomina desde un enfoque cognitivo, donde lo sensorial y afectivo se relaciona con la actividad humana. En cuanto a San Nicolás Totolapan, quiero resaltar que ellos manejan mucho, para ser honestos, nada más he tenido un primer acercamiento con la comunidad, y más que nada viajé como persona turista, que quería disfrutar todo lo que la naturaleza nos estaba brindando. Y quiero resaltar mucho que muchas de las personas que te dan el recorrido y te enseñan el lugar son personas adultas. Y eso me llamó la atención porque no vi como que muchos jóvenes que estuvieran interesados en el proyecto. En cuanto, bueno, regresando a San Nicolás Totolapan, la educación ambiental es basada a través de los saberes tradicionales. Aquí muestro una foto de cómo son personas adultas las que dan el recorrido y las explicaciones. Y los conocimientos ambientales se transmiten de generación en generación mediante los llamados sabios educadores, que son personas adultas mayores. Entre todos sus recorridos y todo esto nos explican cómo ellos, su conocimiento es a base de, bueno, se complementa, sí, se complementa sobre el conocimiento científico y constituye un patrimonio biocultural. Esto es lo que ellos más o menos manifiestan como ciclos de agua, manejo de agua, aprovechamiento y trabajo colectivo. Como mi principal objetivo sería determinar cómo generacionalmente el pueblo ha mantenido y transformado las prácticas milenarias para salvaguardar el medio ambiente a través de la comunicación y la educación ambiental. Y como justificación principal es fortalecer la educación y la comunicación ambiental como herramientas fundamentales para concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. Además de esto, se pretende fortalecer la identidad comunitaria, la educación ambiental, comunicación entre generaciones y la conservación del bosque. También la resiliencia comunitaria sobre estos cambios climáticos o estas afectaciones que el mismo ser humano está causando a la comunidad. Como mi metodología es a base de un enfoque cualitativo mediante el trabajo de campo. Estoy entrevistando a personas de 70 años y de 16 a 30 años. Principalmente estoy rescatando las historias de vida porque muchas de estas personas manejaban educación ambiental y ellos ni siquiera tenían idea de lo que era la educación ambiental. Sin embargo, a base de todos estos conocimientos, nosotros podemos percibir que sí, efectivamente, ellos hacen educación ambiental. Entonces, pretendo recopilar la información y cómo esta ha persistido generacionalmente y culturalmente. También cartografías y entrevistas vía telefónica o presenciales. Y esas son algunas de mis fuentes consultadas. Y ya sería todo. Muchas gracias.
Gracias, Janet. Gracias también por haber respetado el tiempo de exposición. Bueno, damos la palabra, por favor, al doctor Iscuat. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Janet. Igual, trataré de ser conciso. A ver, igual quiero también comentar, como lo mencionó la doctora previamente, los comentarios que hacemos son en función del resumen que nos manda y que nos mandan ustedes y de la presentación que hacen ahorita. Entonces, evidentemente, pues no tenemos como todo el bagaje, ¿no? De cómo han llevado a cabo o cuáles han sido sus avances desde la primera versión de su proyecto hasta ahorita. Y finalmente, pues la intención es que con nuestros comentarios ustedes mejoren, ¿no? Sus proyectos. Tengan en consideración eso para que también aquilaten y dimensionen también las observaciones que hagamos. Y bueno, dicho eso, en función de tu proyecto, Janet, creo que voy a destacar la parte metodológica primero, porque me parece que este uso de la historia de vida o de las historias de vida como un instrumento para poder llevar a cabo tu investigación me parece muy, muy importante, considerando el tema marco, que es pues analizar cómo ha cambiado esta cuestión en cuanto a los saberes, la transmisión de los saberes, etcétera. Sin embargo, considero que todavía hace falta bastante trabajo para que ese instrumento que planteas en la parte metodológica se corresponda con el planteamiento del problema que tienes ahí y con el marco teórico que tú misma lo mencionaste, más o menos lo tienes fundamentado, pero aún no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Uno, que el caso de estudio sí lo problematices un poco más, tanto en términos de lo que sucede en la comunidad, que más o menos presentaste un contexto, ciertos antecedentes, pero como que todavía no, digamos, por ejemplo, mencionas cambio climático, pero cómo el cambio climático se está convirtiendo en un problema para la comunidad. Mencionas la cuestión de la urbanización, cómo es un problema para la comunidad. La cuestión de la transmisión o el cambio generacional, cómo es un problema, ¿no? Más o menos, este último punto de la cuestión generacional lo mencionaste, pero hay que profundizar en eso, ¿no? Para entenderlo. Entonces, primero es eso. Creo que hay que problematizar más el caso de estudio en función de estas cuestiones que estás mencionando, para que sepamos justo cuál es el problema en el que va a enmarcar tu proyecto de investigación. Y a partir de eso, pues ya hablar justo de la parte teórica, ¿no? La parte teórica también te puede ayudar mucho a problematizar la parte empírica, la parte del caso, pero creo que hace falta hacer una revisión más amplia de la literatura científica, hacer una discusión incluso de los autores que vayas a retomar, porque el marco teórico no nada más es copiar y pegar lo que dice alguien, ¿no? Sino también discutirlo, hacer, digamos, por decirlo de una manera a lo mejor un poco burda, hacer una digestión de lo que esta persona dice, lo que esta otra persona dice y cómo va a enmarcar mi trabajo, ¿no? Entonces creo que es importante hacer eso. Y ya a partir de eso, ahora sí, la parte metodológica, que me parece que tienes buenas intuiciones, pero que es preciso amarrarlas en función de estas cuestiones precedentes, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece igual, tu tema de investigación es muy pertinente. Yo ahí nada más una cosa más, educación ambiental y comunicación ambiental son dos marcos diferentes, entonces creo que sería importante también que optaras por uno o por otro, por una mera cuestión metodológica de delimitación, ¿no? Porque poner los dos, o sea, si uno y otro son ya por sí mismos complejos, poner los dos te va a aumentar más la complejidad. Entonces, vete por uno de los dos
y que me parece, por lo que leí, por lo que has comentado ahorita, creo que tiene que ver más con educación ambiental, pero ya es una decisión que tomarás tú. Entonces, también eso, ¿no? O sea, ¿por dónde te vas a ir? Y creo que ya, o sea, creo que de mi parte es todo, pero vas bien, o sea, de verdad, vas bien, solo hay que consolidar ciertas cosas, leer más, digerir mejor las cuestiones que leas y luego justo ponerlas en tu trabajo, ¿no? Que desafortunadamente no podemos leerlo en extenso, pero pues bueno, a partir de estas cuestiones, estas son mis observaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues es mi turno. Yo de igual forma coincido, pues casi totalmente, en la totalidad de los comentarios con el doctor, sobre todo con esta amplitud, ¿no? Del tema que se nos presenta o que se nos presentó esta tarde. Tal cual como él decía, es importante irlo acotando y definirlo más. O sea, trato de citar lo que él dijo, ¿no? ¿Cuáles principales amenazas del cambio climático? ¿Cuáles? Pérdidas de biodiversidad, va a haber una pérdida tal vez de sus sistemas productivos, o sea, cómo ir especificando esto. Esta sugerencia va más que todo encaminada para que el desarrollo de la investigación tal cual sea operativo, ¿no? Y sea un poquito más, menos complejo, que se lleven a resultados exitosos al momento de darle respuesta a los objetivos. Que eso también a mí me lleva a una observación, no sé si yo vi mal, o sea, por la presentación o algo sucedió ahí, que me parece de que se está trabajando con el verbo fortalecer como parte de los objetivos, si mal no recuerdo, de educación y ambiental y entre otras cosas en la comunidad. Ese verbo como sugerencia a mí me causa un poco de temor utilizarlo, porque al final usted como estudiante no es la responsable de fortalecer de una u de otra forma. Eso implica compromiso de los actores a quienes usted está de una u de otra forma investigando, ¿no? O esta comunidad, o sea, depende del compromiso de ellos también de que se fortalezca, y no solo por el hecho de que uno lleve a cabo, eso es lo que uno quisiera, ¿no? Y se lo digo como investigadora, que las investigaciones de uno tuviesen un impacto y que de verdad fortalecieran, pero usted sabe de que estamos dentro de una sociedad donde hay reglas formales e informales y que de eso depende que al final se fortalezca o no. Entonces, yo sugeriría que se revise con su docente directora de trabajo terminar ese verbo fortalecer, porque al final no depende de la investigación de que usted lleve a cabo que se fortalezca o no. Recuerde que al final, pues, entregamos un documento escrito, sí, no dudo yo que se pueda hacer divulgación o difusión de esta investigación, pero ¿cómo va a cuantificar usted de que en realidad va a fortalecer, o sea, lo que usted está llevando a cabo? Entonces, esa sería como mi sugerencia, revisar ese verbo, ¿no? Que no sé si lo vi bien. ¿Y por qué digo yo si no sé si lo vi bien? Porque si estamos trabajando con ese objetivo, identifico una contradicción con el documento que se nos ha presentado. Al menos en el documento que a mí me compartieron, claro, esto es totalmente válido. En una investigación siempre tenemos la opción de cambiar objetivos conforme nosotros vamos avanzando en el proceso. Simplemente pues hago una observación de que sí me parece una contradicción entre este objetivo que dice fortalecer, cuando en el documento decía analizar cómo estas prácticas educativas y comunitarias han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, eso a mí me genera un poco de confusión. Sin embargo, pues, como le digo, es válido cambiar objetivos en el desarrollo de una investigación. Reitero también de que es una investigación importante, sobre todo porque también son alcaldías donde hay un suelo de conservación y sabemos la importancia que tienen estos territorios para la Ciudad de México. Son temas relevantes los que estamos abordando en esta tarde. Y pues de igual forma, estos comentarios pues son únicamente con el propósito, ¿no? De que se pueda contribuir o no, porque esto en realidad es decisión de ustedes con su comité asesor, a que se mejore o a que se perfile o robustezca la investigación que ustedes están llevando a cabo. Y pues bueno, yo me quedaría hasta acá y pues muchas gracias por la presentación, Janet. Gracias a ambos. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Ya tenemos acá nuestro siguiente estudiante. Le vamos a pedir a Yunuen Sevilla Salcedo que por favor nos presente su trabajo titulado Programa de Educación Vial para la calle Mariano Escobedo en la comunidad de San Miguel Ajusco. Por favor, Yunuen, usted tiene la palabra.
Sí, gracias. Les comparto en un momento. Permítame un momento. Gracias. Voy a cerrar, porque yo sé que hace calor. Continuar. A ver. No. ¿Qué estoy haciendo? En donde dice compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, al lado de la camarita, usted se fija que tiene el micrófono, la cámara y luego hay un icono de compartir pantalla, por favor. Ajá, sí, ya le doy, no, ni se quiere compartir pantalla y ya le pongo continuar. ¿Sí? Si quieres, solamente pon la ventana. En lugar de pantalla completa, hay una opción que dice ventana y ahí te debe dar la opción de tu presentación. Sí, no, no me la da, solo me dice también compartir el audio de tu dispositivo. Y ya le pongo continuar, pero dice, se grabará todo lo que salga en tu pantalla, incluyendo las notificaciones. Mire, le voy a poner en mi correo, en el mensaje de mi correo electrónico, por favor, envíeme la presentación y vamos a dar paso en bueno, creo que ya está. Si no, damos paso a la siguiente. Sí, está bien, a la siguiente para que se lo mande, porque sí, está grabando, pero no me permite compartir, no sé por qué. Ok, entonces vamos a dar paso por este pequeño impasse, por favor, a nuestra siguiente exposición y vamos a finalizar con usted, Junuen. Sí, está bien. Damos la bienvenida entonces a Jonathan Daniel Ángeles Cruz, quien presentará su trabajo titulado Diseño y aplicación de estrategias de educación ambiental contextualizadas para fortalecer la conciencia climática en estudiantes de educación media superior. Por favor, Jonathan, tiene usted la palabra. Perdón, ¿ya se ve bien? Sí, ya se ve bien, gracias. Adelante. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan Daniel Ángeles Cruz. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto titulado Diseño y aplicación de estrategias de educación ambiental contextualizadas en el subsistema SABES para fortalecer la conciencia climática de estudiantes de nivel medio superior. Mi comité asesor, directora doctora Dalila Fragoso Tejas, y mis asesores, doctora Leslie Elizabeth Solís Mendoza y el doctor Escoal Jacinto Vergara. La línea de investigación en la cual está este proyecto es en comunicación y educación ambientales. Primero, ¿qué es la educación ambiental? La educación ambiental es un proceso formativo que permite comprender la relación con el entorno y participar responsablemente ante los problemas socioambientales. La educación ambiental no solo informa, sino trata de crear esa conciencia crítica. Entonces, forma capacidades, habilidades y impulsa una participación activa en los estudiantes. El planteamiento del problema y la justificación. El problema central es que en los currículos del sistema de bachillerato existe una educación ambiental, pero esta aplicación es limitada y poco contextualizada. O sea, esta es una crítica al sistema educativo en donde sabemos que sí hay, pero existe una brecha educativa. Por lo tanto, la educación está fragmentada y poco relacionada con los problemas locales o reales que es en donde están nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque esto vincula el aula, la comunidad y el currículum, permitiendo formar esta conciencia ambiental y climática desde la experiencia. La pregunta de investigación está redactada en cómo incide la implementación de estrategias de educación ambiental contextualizadas desde un enfoque de ecoeducación en el desarrollo de la conciencia ambiental y climática y en la acción proambiental de estudiantes de nivel medio superior del subsistema SABES en Guanajuato.
Pero ahora, ¿qué es el SABES? El SABES es el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el estado de Guanajuato. Es una institución pública del estado de Guanajuato orientada a ampliar la cobertura educativa en comunidades rurales, urbanas y semiurbanas. La cobertura es de que trata de cubrir la mayor parte del estado en donde otros subsistemas no llegan. Por lo tanto, la oferta educativa que se ofrece es el bachillerato general con capacitación para el trabajo. Dentro de esta oferta, el modelo curricular es que la organización está por contenidos mediante progresiones de aprendizaje, en la cual es la crítica en este proyecto. Su creación fue en 1996, pero la consolidación como programa ya fue en el 2021. Ahora, la contextualización del estudio. La institución, como ya mencioné, es en el SABES, en Guanajuato, con cobertura, en este caso, es semiurbana. El plantel en donde se está desarrollando es el Arboledas de los López, con una infraestructura limitada y cercanía a zona urbana. El grupo en donde se va a llevar a cabo o se está llevando a cabo es de 45 estudiantes de 16 a 17 años de edad de nivel medio superior. Existen realidades ambientales donde existe quema de residuos, agua de pozo por ser una comunidad y un vínculo directo con el entorno. Ahora, dentro del marco teórico, se están proponiendo 4 pilares fundamentales que sostengan esta investigación. Primero, la educación ambiental crítica de Freire, Moreno, Sierra y Martínez, en donde se explica sobre la problematización del entorno y acción transformadora. También la conciencia ambiental y crítica de Febles y Bonilla, en donde se trata de establecer estos conocimientos, actitudes, compromisos y práctica. También está la ecoeducación de Suave, Piñao y Berryman, en donde se establece la relación formativa del sujeto-entorno mediante experiencias. Y por último, la investigación y acción educativa de Eliot y Latorre, en donde se establece la reflexión, la intervención y la mejora de la práctica educativa. Por lo tanto, la ecoeducación es el eje de esta intervención. En este se establece que el currículo del SABES, en la materia de ecosistemas, energía y dinámica, en este la ecoeducación trata de establecer esa experiencia con la reflexión y el vínculo con el entorno para poder dar pie a la acción proambiental, en donde se genera esa conciencia ambiental y climática aplicada a la vida comunitaria. Por lo tanto, la intervención busca que los estudiantes interpreten su realidad y construyan respuestas desde su comunidad. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es analizar la incidencia de estrategias de educación ambiental contextualizadas desde la ecoeducación en la conciencia climática y la acción proambiental. De aquí se establecen diversos objetivos específicos. El primero es analizar el currículum del subsistema SABES. Después, diseñar estrategias de educación ambiental. Implementar estas estrategias de educación ambiental contextualizadas, evaluar esos cambios en las percepciones y actitudes de los estudiantes y, por último, proponer lineamientos para poder establecerlos en el subsistema. Dentro de la metodología, es de enfoque mixto con predominio cualitativo e investigación-acción, en donde se establece el diagnóstico del currículum y el contexto, la planificación de diseño de talleres e instrumentos, la acción y la implementación de estas estrategias, la observación mediante registro, entrevistas y evidencias, y la reflexión, que es el análisis y mejora. Dentro del enfoque cualitativo, se trata de analizar esas percepciones, experiencias y la participación. Dentro del enfoque cuantitativo, es esos cambios identificados mediante pretest y post-test. Como ya mencioné, el grupo va a ser de 45 estudiantes de 16 a 17 años de edad. Dentro de las técnicas e instrumentos y los análisis, existen el pretest y el post-test, donde se establece con escala Likert para identificar estos conocimientos, actitudes y prácticas. Esto se llevará a cabo a la totalidad de los estudiantes. Las entrevistas serán de 8 a 12 estudiantes seleccionados intencionalmente, tomando el criterio de saturación de la información propuesto por West, Bruns y Johnson. La observación participante, en donde se establecerá el diario de campo para los talleres y actividades, el análisis documental del currículum del SABES y la unidad de aprendizaje. Ahora,
Lo que estoy mostrando ya es una prueba piloto que ya se realizó a 5 estudiantes del pretest. En este se establecieron 5 categorías para poder analizar e identificar pues esas percepciones de los estudiantes en cuanto a la problemática ambiental. Se puede decir que esta prueba piloto sirvió para poder analizar que las propuestas en cuanto a los indicadores son correctos y el tiempo también. En este caso, se está mostrando una entrevista que se realizó la prueba piloto a 4 estudiantes con una categoría de 6. Aquí se utilizaron 6 categorías para poder analizar cuáles son esas percepciones y cuáles son las experiencias que ellos tienen en cuanto a la contaminación. En esta entrevista se puede analizar que las preguntas, a pesar de que sí están enfocadas, durante el desarrollo los estudiantes dieron más información de la que se necesitaba. Por lo tanto, esta se va a realizar un ajuste para poder establecerlo y quede lo mejor posible. Ahora, dentro de las estrategias de intervención educativa se están proponiendo 3 talleres: la composta escolar con manejo de residuos orgánicos, separación y aprovechamiento, y la evidencia va a ser la composta y bitácora, con una duración de 5 semanas. La captación de agua de lluvia será la segunda estrategia, con el uso responsable de agua, un diagnóstico y prototipo, y la evidencia será la propuesta de captación, con una duración de 5 semanas. Y por último, el huerto escolar con siembra y cuidado de especies, trabajo colaborativo, y la evidencia será el huerto y el registro, con una duración de 5 semanas. Cada una de estas estrategias se está estableciendo en que se lleven a cabo en 2 cada minutos, por favor. del siguiente semestre. Ahora, dentro de los avances de la investigación, pues ya se realizó la revisión y análisis de la literatura, ya se estableció el diseño metodológico, la aplicación inicial, ahorita ya se hizo la prueba piloto, pero se va a llevar a cabo la totalidad en el mes de agosto. La intervención educativa será de agosto a noviembre y el análisis y la entrega del documento final será en el 2027. Los aportes esperados. Pues en cuanto a lo académico, una evidencia sobre esta educación e investigación-acción en educación media superior. En cuanto a lo pedagógico, esas estrategias replicables en otros contextos. En cuanto a lo comunitario, la participación estudiantil frente a residuos, agua y cuidado del entorno. Y en cuanto a lo curricular, establecer estos lineamientos para fortalecer la transversalidad ambiental en el SABES. La educación ambiental contextualizada puede transformar contenidos curriculares en experiencias significativas de conciencia climática y acción proambiental. Por lo tanto, este proyecto es pertinente, coherente y de proyección, porque se va a establecer en un entorno situado para que los estudiantes puedan establecer y aprender. Esas son las fuentes de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, y también gracias por respetar el tiempo asignado. Damos nuevamente, por favor, la palabra al doctor Iscolt. Doctora, ¿quiere empezar usted? Lo digo porque como... Porque se forma parte del comité. Sí, por favor. Bueno, ok, Jonathan, pues nuevamente muchas gracias por la presentación. Reitero, ¿no? que las investigaciones que hemos escuchado esta tarde son relevantes y pues es cuestión también de robustecer algunos aspectos. En el caso de Jonathan veo que hay un protocolo, no sé en qué semestre se encuentra él, pero creo que hay un protocolo o un andamiaje de investigación que está articulado. Veo que sí hay una integración entre los diferentes elementos que ya también se está vislumbrando, ¿no? Un reporte integral final. Creo que esa articulación es importante sostenerla, ¿no? Y también de que existan este tipo de pruebas piloto, porque le va a permitir también a él identificar cuáles son las fortalezas o aquellas áreas de oportunidad que tal vez se puedan haber dejado de lado. Ese sería como mi principal comentario, que hay un andamiaje, lo veo pues un protocolo de investigación completo. Entiendo yo que él estará en segundo semestre por los avances, ¿no? que él piensa o proyecta presentar en 2027, pero creo que como proyecto de investigación sí se aprecia un andamiaje y una articulación importante en cuanto a la construcción de esta investigación. Yo tengo una duda, pero no es necesario que me la responda, pero sobre todo con el trato, ¿no? O el abordaje de los datos que se van a comenzar a recolectar. O sea, ¿cuál va a ser el procedimiento, por ejemplo, entiendo yo, no sé si las personas que ya comenzó a entrevistar son mayores de edad o son menores de edad, en ese caso, ¿cuál va a ser hubiese sido tal vez interesante, ¿no? Conocer cuál va a ser el tratamiento que se va a dar a estos actores
que van a formar parte de la investigación, sobre todo porque, como él dice, no tendrá un enfoque pues cualitativo esta parte, entonces hay que ser muy cuidadosos con la protección de datos y la forma en la que se va a manejar esto. Claro, esto lo van a ver ustedes después con su comité asesor, con su director o directora de tesis, pero sí es importante ir también considerando este tipo de factores que pueden surgir. Sí, creo que también es una investigación relevante, pero también me gustaría sugerir, ¿no? De que si bien se está enfocando a una cuestión muy específica, o sea, estamos hablando de una institución en particular, recuerde que las investigaciones deben de ser replicables. Entonces, en algún momento de esta investigación, usted debe de trazar por lo menos líneas generales para que en otras instituciones similares puedan replicar este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos únicamente con el análisis de una institución o lo acotamos tanto, por ejemplo, voy a decir otro ejemplo, no es el suyo, de una escuela, se puede, digamos, si no tiene las diferentes, la diferente apertura, ¿no? Para que se pueda replicar tanto la metodología como la aplicación de un marco teórico, puede quedarse únicamente, pues, a un estudio más. Y recuerde que ahora también la forma en la que se trata de construir ciencia aquí en México es para que la investigación sea replicable. Entonces, creo que esa sería una sugerencia para usted, Jonathan, en consulta, obviamente, con su comité asesor de cómo poder hacer, ¿no? O establecer lineamientos no tan generales, pero que sí permitan replicar o adaptar su investigación a contextos similares, por ejemplo, en otras instituciones. Y yo me quedaría con esto, como reitero, creo que es un protocolo pues articulado y pues solamente. Muchas gracias. Doctor, por favor. Gracias, doctora. Jonathan, gracias también por la presentación. Bueno, en tu caso, pues sí conozco los avances, ¿no? Entonces tengo antecedentes respecto a cómo era tu proyecto y cómo es ahora. Y en ese sentido, pues a lo mejor sí es una desventaja respecto a las otras compañeras porque no tenía, digamos, este bagaje. Pero bueno, creo que coincido totalmente con la doctora en cuanto a la parte del andamiaje, ¿no? O sea, el proyecto creo que tiene mucha claridad respecto a los diferentes aspectos. Uno, las intenciones, que es qué quieres hacer. La otra, sobre qué quieres hacer, lo que es el problema de investigación, me parece que está bastante claro. También se muestra un dominio del caso de estudio y y la parte teórico-metodológica me parece que está también bastante bien encaminada. Ahí lo único, mi comentario tal vez sería en la parte teórica, que la parte teórica también es la que va a definir o a delinear las categorías y las variables en tus instrumentos de recolección de datos, pues es también fortalecer un poquito más, ¿no? A ver, ahorita estamos viendo una presentación, revisamos un resumen de tu trabajo, pero sí es importante que ya en el trabajo extenso haya una discusión más profunda y que desmenuces un poquito más los diferentes supuestos teóricos y cómo los retomas en la parte de tus categorías y tus variables, ¿no? Sería mi comentario ahí nada más, que tiene que ver con un trabajo posterior, ¿no? Y ahí también yo coincido con la doctora en cuanto al manejo de datos. Creo que esta parte sí hay que revisar porque no es un tema menor, ¿no? O sea, a ver, tú eres profesor en este plantel, entonces, aun cuando, digamos, haya un nivel de confianza con los sujetos de estudio con los que estás trabajando, es importante que también haya un manejo, una definición explícita de cómo vas a hacer el manejo y cómo estás llevando a cabo el trabajo con este sector. Entonces, creo que sí es importante eso que lo apuntes bien para comentarlo tanto con tu docente directora como con el comité completo. Y finalmente, iba a... Ah, sí, ya me acordé. El tercer comentario igual es retomando lo que comenta la doctora sobre la replicabilidad y la posibilidad de que tu trabajo sirva como un
como un marco para otras investigaciones. Me parece que también es algo que estableces ahí en tu trabajo. Sí es importante, ¿no? Por ejemplo, nada más pensar los otros subsistemas de educación media superior que pueden existir en Guanajuato, ¿no? También es importante que, así como se aplica en el SABES, puede aplicarse en los otros subsistemas de bachillerato en el estado y obviamente en otros a nivel nacional. Entonces, la verdad es que creo que hay un avance importante en tu trabajo. Creo que más allá de las cuestiones que mencioné sobre lo teórico, sobre la parte de la cuestión ética que mencionó la doctora, y esta cuestión de la replicabilidad y la posibilidad de generalizar, creo que vas bastante bien encaminado e igual, o sea, súper bien que ya hayas podido desarrollar estas pruebas piloto, es muy importante. Entonces, igual, nos vemos en la reunión de comité este semestre, pero bueno, ya por lo menos tengo un antecedente de cómo vas, ¿no? En este momento. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jonathan, de nuevo. Pues bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra última exposición de la mesa. Junuen, no sé si pudo enviarme la presentación porque no la veo en mi correo. No me llegó, pero ya arreglé el problema. No, es que lo envié por el mensaje de acá del chat, perdón, es que era lo que tenía inmediato. Ah, es que decía que el chat estaba desactivado, pero ya lo arreglé. Bueno, Si quiere, ok. ya le pongo lo de las ventanas y ya Ok. pude. Perfecto, Junuen. Pues bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra última presentación de esta mesa a cargo de Junuen Sevilla Salcedo. Ella nos presentará el trabajo titulado Programa de Educación Vial para la calle Mariano Escobedo en la comunidad de San Miguel Ajusco. Adelante, Junuen, por favor. Ya se ve, ¿verdad, la presentación? Sí, ya se ve. Si la puede poner en pantalla completa, se lo agradecería. Ahí donde es Abajo, puede irse hasta abajo, donde está el porcentaje, justo ahí. Donde está el porcentaje dice 100%, al lado izquierdo. Ahí. ¿Ya? Ya la podemos ver, por favor. Muchas gracias. Bueno, la presentación tiene el título, como ya lo dijo la maestra, que es un plan de sensibilización vial para la calle de Mariano Escobedo, aquí en el pueblo de San Miguel Ajusco. Este proyecto surgió por dos razones. La primera, porque el primer proyecto que yo había propuesto no era pero tuvimos cuando empecé, a hacer lo del muestreo era sobre barrancas, pero empezó a suscitarse el problema de seguridad acá en el Ajusco y se desaparecieron la muchacha, no me acuerdo cómo se llama, y pues la Guardia Nacional cerró como las partes donde nosotros estábamos trabajando, entonces pues tuve que suspender el proyecto porque no era viable por los problemas de seguridad que había. Entonces pues tuve que cambiarlo a última hora y esto pues tiene muy reciente, así es que solamente ahorita es el anteproyecto. Entonces, bueno, lo que intenta este programa de sensibilización vial es identificar los puntos de congestión para evaluar el estado de la infraestructura vial y determinar lo que limita la fluidez del tránsito, porque en los pueblos originarios de aquí del sur de la ciudad, las calles son muy pequeñas y entonces el crecimiento poblacional ha ido creciendo mucho y la calle principal ya es insuficiente para el flujo vehicular que hay, aunado a que realmente no existe un programa vial, ¿no? O sea, a pesar de que estamos dentro de la Ciudad de México y como tal tiene sus leyes de tránsito, aquí pues parece que no aplican, ¿no? Entonces, se tiene mucho tiempo tratando de implementar un programa de educación vial, de reordenamiento vial, y la delegación hizo algunas pruebas, pero las personas
encargadas de esto, tanto el comisariado como la subdelegación y la delegación, nunca presentaron el proyecto a la población. Entonces, cuando ellos empezaron a intervenir en unas calles, la gente no sabía qué es lo que se estaba haciendo. Entonces, realmente hasta ahorita se ha pospuesto esa parte, pero lo que me di cuenta, nos dimos cuenta un grupo de personas, es que realmente no existía un programa de sensibilización para poder poner a la gente al tanto de lo que implica todo el proyecto de reestructuración vial que quiere la delegación. Entonces, se pretende con este proyecto hacer pues un programa de sensibilización para la población y de esta forma tomarlo como un ejemplo no solo para el pueblo de San Miguel Ajusco, o sea, para el pueblo de San Miguel Ajusco, de Santo Tomás, de la Magdalena y de San Miguel Chicalco. Entonces, en este caso, bueno, la justificación que tengo ahorita es que las calles pues son importantes para la movilidad, ¿no? Pero la expansión urbana, sobre todo en países de desarrollo, tienen una expansión mucho más grande, ¿no? Que los países que son primer mundo. Entonces, esta tasa de urbanización en las últimas décadas se prevé que ha aumentado de un 39% a un 52%. Entonces, esto aunado a la mala gestión de las ciudades en crecimiento, hace que la rápida expansión urbana provoque un congestionamiento, sobre todo de las calles, y aunque son necesarias para la comunicación dentro de la ciudad, al mismo tiempo son una amenaza tanto como para la salud pública como para la contaminación ambiental y también para la misma la escasez pues de tierras cultivables, ¿no? Porque se convierten en parte de inmobiliario y entonces toda esta parte de los servicios ambientales pues se pierde por esta situación. Los objetivos sería, pues el general sería analizar pues la infraestructura vial y su impacto en la movilidad urbana para proponer precisamente un plan de educación vial, de sensibilización. Y esto queremos que ayude a sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre el uso responsable pues, de la vía pública, además de fomentar el respeto por las normas de tránsito y contribuir a generar una cultura de movilidad segura y responsable. Queremos evaluar, bueno, quiero evaluar el impacto de un programa de sensibilización en las actitudes y las prácticas de los usuarios de la vialidad. Este objetivo, lo más seguro es que no entre porque ya evaluar el impacto implica otras cosas que en esta etapa no, lo más seguro es que pues no se pueda lograr. Los objetivos específicos son identificar los principales puntos de congestión vehicular dentro de la calle Mariano Escobedo, evaluar el estado de la infraestructura vial y su mantenimiento y determinar los factores que afectan la fluidez del tránsito. Y bueno, va a ser un tipo de investigación tanto cuantitativa como cualitativa, o sea, mixta, en donde se va primero a seleccionar por medio de cartografía los puntos de alto flujo vehicular y para recolectar los datos va a haber una serie de encuestas, ¿no? A conductores y peatones que utilizan esta calle y va a haber también pues un análisis de registros de accidente y los tiempos de viaje y se va a usar un software estadístico para evaluar los patrones de tránsito. Y bueno, eso sería todo de mi parte.
Muchas gracias, Yunuen, y gracias también por haber respetado el tiempo. Pues bueno, vamos a comenzar con la retroalimentación por parte del doctor Iscual. Por favor, doctor. Gracias. Gracias, yo también. A ver, tomando en cuenta lo que mencionaba sobre el cambio pues prácticamente de proyecto, creo que la principal recomendación es delimitar. O sea, delimitar todo. Okay. Desde el problema de investigación. Bueno, a ver, no nada más es delimitar. Reformulo mi comentario. Creo que es importante que profundices en el conocimiento del problema de investigación. Me parece que así como lo planteas ahorita, es todavía muy insuficiente en cuanto a entender realmente, o sea, qué es lo que te interesa del asunto central de tu proyecto. Es decir, o sea, nada más te interesa la parte de la fluidez la fluidez en cuanto del tránsito vial en una calle determinada, en una avenida determinada. ¿Te interesa más la parte de educación vial? ¿O cómo está ahí? Como que todavía no queda claro realmente cuál es el centro de tu proyecto, ¿no? Que a ver, es comprensible en función de las circunstancias en que se está dando esto. Pero sí es muy importante que primero agarres uno de esos varios puntos que planteas en tu problema, y a partir de eso que hagas toda una revisión del contexto, de los antecedentes, pero también de la parte teórica, porque creo que si hace en este caso en específico, en el tuyo, creo que es muy importante que hagas una revisión teórica de todo lo que tiene que ver con las cuestiones viales, la cuestión urbanística, la cuestión de las dinámicas, por ejemplo, laborales, etcétera, de urbanización. Todo eso me parece que es importante que lo tengas en consideración para poder hacer el aterrizaje de tu problema de investigación. Entonces, a partir de eso, no solamente vas a delimitar el problema de investigación con los antecedentes, con el contexto, con las características del problema real, sino que también lo vas a delimitar a partir de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones desde la parte teórica, ¿no? Eso me parece que es muy importante que lo consideres. Incluso yo diría que primero revises la parte teórica y ya luego, ya que tengas un enfoque, un marco de este tipo, ahora sí ya te sientes a revisar la parte del asunto real y cómo lo puedes definir, ¿no? Y eso pues lleva también a la parte del objetivo. Bueno, la pregunta, no hay todavía una pregunta de investigación, es importante que la plantees. La parte de los objetivos, está bien que quites la parte de evaluar, si no recuerdo mal, evaluar. Creo que no, o sea, el alcance de tu proyecto no va a llegar ahí, pero el objetivo general justo también tiene que estar muy alineado con el problema de investigación, ¿no? Entonces, me parece que todavía ese objetivo que tienes ahorita está un poquito por todos lados, entonces hay que refinarlo, hay que asentarlo en función del problema. Y los objetivos específicos, pues evidentemente van a venir cuando ya pues hayas definido estas dos partes. Bueno, la parte del problema, la pregunta y el objetivo. Hasta ahí voy a dejar mis comentarios para que no te enredes más, porque creo que es importante que primero hagas todas estas definiciones, este trabajo sobre esos puntos, y ya después toda la parte metodológica puede ir saliendo. Pero creo que primero hay que trabajar eso y ya después puede venir todo lo demás. Gracias. A usted, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues, Yunuen, yo coincido pues en la totalidad de los comentarios hechos por el doctor. O sea, se entienden que estas cosas pues suceden, ¿no? En investigación, que a veces hay cuestiones que se escapan de nuestra voluntad y también de nuestro control. Y pues, aun cuando nosotros tengamos cierto control de las cosas, siempre es bueno dar muchos pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, en estos pasos hacia atrás, a mí me gustaría sugerirle, ¿no? Que
que a veces, o sea, sí es importante y no voy a negarlo y tampoco voy a contradecir al doctor, leer mucho. O sea, hay que leer mucho, mucho sobre lo que uno quiere investigar. O sea, cuando yo le escuchaba a usted, no sé, me venían a la mente estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué, para qué y cómo? O sea, ¿qué quiero yo estudiar? ¿Para qué lo quiero estudiar y cómo lo voy a estudiar? Porque, y obviamente, pues para saber el qué, usted tiene que revisar la literatura. Es una revisión extensa de la literatura que le permita a usted identificar cuál es su problema de investigación, porque a partir de que usted defina su problema de investigación y diga, esto es lo que quiero estudiar, las cosas van a ir fluyendo poco a poco, ¿no? Ahí usted ya va a saber para qué. Okay. Si yo tengo este problema, ok, ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Cuál va a ser la contribución? Y luego viene el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Porque usted en una de las diapositivas nos dice, esta investigación será mixta, tendrá una parte quali y una parte quanti. Nos dice que va a hacer entrevistas a algunos conductores, pero que también va a utilizar software de análisis de datos. Entonces, hay muchas cosas ahí que están como todavía en la órbita, ¿no? Están orbitando, pero no han logrado como hacer ese match para crear esta red o estas interconexiones entre cada uno de los elementos de la investigación, ¿no? O sea, retomo yo lo que dije hace algunos minutos, es importante la articulación en la investigación de sus elementos principales. ¿Y cuáles son? Problema de investigación, que a veces se puede traducir en una pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, si es que es pertinente contar con una hipótesis, ¿no? Obviamente el marco teórico y un diseño metodológico que responda a estos elementos básicos. Creo que hay dos áreas importantes en esta investigación que se comprenden, ¿no? Por la situación que usted nos planteó al inicio, pero que deben desarrollarse. Marco teórico, como dijo el doctor, es importantísimo y un diseño metodológico robusto. O sea, no podemos decir únicamente de que vamos a tener una parte quali y una parte quanti, cuando en realidad probablemente solo podamos requerir una o la otra, ¿no? O sea, yo entiendo de que muchos de los problemas, sobre todo los ambientales, ¿no? Son muy complejos y se necesita un enfoque, pues, lo más integrado u holístico posible. Sin embargo, sí se sugiere que se revise, ¿no? A profundidad ese diseño metodológico. Por otra parte, también coincido con lo que usted nos comentaba, que en esos dos objetivos generales que usted nos decía, para mí el segundo, y coincido con usted, Yunuan, creo que, no quiero decir que sale sobrando, pero sí creo que son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que usted analice la infraestructura, analizar la infraestructura vial, y otra es que usted evalúe. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Y entonces, entre los dos objetivos, yo me quedaría quizás con el primero, sobre todo por el aporte científico académico que pueda tener. No digo que una evaluación no lo sea, pero eso ya, bueno, en ciertos contextos académicos, hacer la evaluación de un programa no es tan académico, digamos, o no es tan científico. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, al menos en estos programas, es impulsar nuestra parte del pensamiento crítico académico científico. Entonces, si usted ya identificó de que ese segundo objetivo no constituye o la va a desviar de su interés principal, pues igual coincidiría con usted en eliminarlo, ¿no? Obviamente esto, pues usted lo consulta con su comité asesor, ¿no? Que creo yo que sería lo más importante. Y finalmente, pues también reconozco de que estudiar una calle en específico probablemente está asociada con los intereses de investigación suyos, ¿no? Sin embargo, pues también hay que saber uno, o al menos para mantener la objetividad, o una de las recomendaciones que se hace es saber abstraerse, ¿no? De ese objeto de estudio, para poder verlo de una forma lo más objetiva posible y evitar, ¿no? Cualquier tipo de sesgo al momento de llevar a cabo la investigación. Eso serían como mis recomendaciones para usted. O sea, entendemos, creo, tanto el doctor, creo yo, y yo, pues estas contingencias que suceden, que se escapan, pero pues esperamos de que estos comentarios sean para usted de utilidad. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Pues bueno, es así como hemos escuchado nuestra
cuarta y última exposición de esta tarde. Reiteramos que todas las investigaciones que se presentaron en esta mesa pues constituyen temas de relevancia para nuestra ciudad y también para el país. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes nuevamente, así como la participación, en este caso, de los y las comentaristas. Muchas gracias, doctor Iscual, por su asistencia también. También al público en general que nos va a poder sintonizar en algunos minutos a través de YouTube y de la página del Centro de Investigación. Por su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es importante destacar de que en estas jornadas o en esta jornada que dura una semana, se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes y van a ser retroalimentados por aproximadamente 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Nuevamente damos las gracias a todos los participantes de este 10º coloquio y les deseamos una feliz tarde y una excelente noche. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.